Oración y escuela bíblica. Así que en esta noche vamos a dar gracias al Señor por esta experiencia. Padre, te adoramos y te bendecimos de manera especial en esta noche, reconociendo que tú eres Dios, Señor amado, y que las primeras horas de esta noche te las dedicamos a ti, ponernos a tus pies para escuchar tu voz a través de la palabra. Señor, este culto es para ti, glorifícate, háblanos, redargúyenos y enséñanos, Señor, cada día más los pasos a dar en medio de este tránsito que se llama camino a la libertad y a la salvación de nuestras almas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dice el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y de eso venimos hablando hace unas cuantas semanas, de la misericordia de Dios para con nosotros, que nos va guiando cada día más, y en respuesta a eso, nosotros entonces tenemos que alabar a Dios donde quiera, cuando sea y donde quiera. Amén. Así que continuamos con nuestro devocional en esta noche y le voy a pedir a mi hermana Judith que haga oración por los enfermos, nuestra hermana Rose por los enlutados y nuestra hermana Arcelia, así en esa misma secuencia, por nuestro aniversario 111. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Dice el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. El Señor nos da promesa de que en el tiempo de enfermedad Él va a estar con nosotros, Él nos va a velar, Él nos va a sanar. Y en eso vamos a pensar en este momento de oración, donde vamos a presentar a los enfermos de nuestra congregación, a los enfermos de nuestra familia, a nuestras amistades que hayan pedido oración por enfermedad, y a todo aquel que usted conozca que sabe que está enfermo. Y si usted tiene alguna dolencia, aproveche y preséntese delante del Señor. Oramos. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Señor, por este día. Te agradecemos que nos has permitido llegar hasta aquí en este momento, Señor, para interceder, Padre Santo, ante tu presencia por nuestros hermanos que están pasando por momentos de enfermedad, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos. Padre, ¿a quién más, Señor, vamos a acudir si solamente tú tienes la sanidad, Señor, la sanidad del alma, del cuerpo y de la mente, Padre Santo? Te pedimos que tu mano de salud se pasee por cada parte de nuestro cuerpo, Señor, que lo necesite, Padre Santo. Te pedimos, Señor, una intervención tuya a nuestros familiares, hermanos, parientes que están en el hospital, Padre, que están buscando salud, Dios Todopoderoso, que están ante diagnósticos adversos, Señor, que están en tratamiento médico, Padre Santo. Te pedimos que tú los fortalezcas, que tú los sostengas, Padre, que tú te hagas presente en cada situación y que tú te glorifiques, Dios Todopoderoso, y que podamos, Señor, escuchar testimonios, Señor, de las sanidades que tú has de hacer en el tiempo que tú así lo determines, Padre. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor Dios, en esta hora, Señor, alzamos un clamor, alzamos una petición, Padre amado, por las familias, amigos, Señor, que han perdido algún familiar, Señor. No hay palabras de consuelo, no hay palmaditas, mi Dios amado, Señor, pero tú, Padre amado, Señor, eres más poderoso que cualquier palabra que podamos decir, que cualquier abrazo que podamos dar. Pero ante cada abrazo, cada palabra, mi Dios amado, Señor, tú estés con ellos, Padre.
Da la fortaleza, mi Dios amado, Señor. Dale la confianza y la certeza, pero sobre todo, Señor, la esperanza, mi Dios amado, de que no están solos, mi Dios amado, de que tú estás con ellos. Te pido, Señor, por las familias cercanas, Padre amado, que hoy atraviesan dolor, Señor, y pérdida, mi Dios. No es fácil, Señor, pero humanamente, Señor, el dolor está ahí, Señor, en nuestro corazón o en el corazón, Señor, de un familiar, de un amigo, Padre amado. Sé su bálsamo, Señor, y estés con cada uno de ellos, Padre amado. Esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que es sobre todo nombre. Amén. Nuestra hermana Arsenia con la oración por aniversario 111. Amén. Damos infinitas gracias a nuestro Señor por esta grandiosa oportunidad en esta noche de estar en oración unidos en un solo espíritu. Y en este mes que se acerca tendremos el aniversario de nuestra Iglesia Evangélica Unida de Santurce. Y te damos gracias infinitas, Señor, porque esta iglesia centenaria, solidaria con tu misión y enclavada en un lugar estratégico, cuyo propósito, oh Dios, es ser luz en medio de una comunidad, Señor, que tanto te necesita. Señor, te damos gracias también porque los que hemos llegado a esta iglesia evangélica unida, tú has tenido propósito, oh Dios, porque la misión no se termina. Esta continúa a través de los años. Y agradecemos, Señor, todos aquellos pilares, oh Dios, que hicieron posible que estuviera esa tu casa de oración en aquel lugar. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser esas luces encendidas, que no la pongamos debajo, ¿verdad?, de una mesa o de algún sitio donde no se pueda ver, que esto es simbólico, que no se quede detrás de algo de nuestras vidas que nos impida que nosotros podamos iluminar las vidas como tú nos ordenaste, Señor, y nos dijiste que somos luces encendidas. Oh Dios, que el propósito tuyo como iglesia de cada uno de nosotros y de todos los que están llegando y los que llegarán, que sea como un interés de nuestro corazón de servirte plenamente, Señor, que no nos quedemos en lo teórico, sino que también podamos expresar de manera concreta en actos de servicio a la comunidad y la solidaridad con aquellas personas que sufren, oh Dios. Que en tu sacrificio en la cruz no haya sido en vano, oh Dios. Que la sangre que tú derramaste, Jesús, siga limpiando cada corazón y que nos lleve cada día más a la verdad. Gracias, Señor, porque tu iglesia sigue caminando. Tu iglesia sigue adelante. Y es por eso que ponemos este aniversario ante ti para que tú te sigas glorificando en medio de Santurce y de toda la comunidad y de todo Puerto Rico, Señor. Bendice a la pastora que está allí como un bastión, Señor, haciendo su trabajo guiada por ti, por tu Santo Espíritu. Y que cada día, Señor, tú le des fuerza, le des sabiduría, le des salud, para que ella pueda llegar aquel día a la eternidad, como todos también esperamos, Señor, pero que pueda decir, he librado la batalla. Y que tú, Padre Santo, a cada uno de los que estamos en misiones, en
en esta labor tú nos prepares, Señor. Que nos dé un espíritu fuerte de valentía y de obreros para servirte, Señor. Y para servir a un mundo, Padre amado, que tanto necesita. Tú has sido refugio, Señor, de mujeres maltratadas. Tú has sido refugio porque allí nosotros vemos las lágrimas derramadas o de la necesidad que tengan, Señor. Esa iglesia ha sido un refugio. Y que en esa instancia de servicio, Señor, cada día nosotros nos organicemos más para dar esos servicios que tú has puesto en nuestras manos a través de los ministerios, con la entrega, con el amor, con la disposición, así como hizo Jesús, que se despojó de todo, Dios, para entregar su vida a nosotros. Así nosotros también vayamos por esos caminos, llevando tu palabra con amor, y que seas tú, Señor, que vean en nosotros tu rostro. Te damos una vez más gracias, Señor, porque nuestra iglesia sigue en pie. Y así será porque es tu voluntad, oh Dios. Y que estos 111 aniversarios se sigan sumando más años, pero que sean años de alegría y de gozo, porque tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Meditemos en esta alabanza. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma sobre ti. De cómo fui instrumento y ahora las ovejas hacia ti. Dando voces de alegría y de alabanza.
Y continuamos con nuestra oración de iluminación. Señor, estamos ante tu presencia y la palabra dice que tu ojo atalaya la tierra. Así que, Señor, no nos cabe duda que tú conoces la condición de cada uno de tus hijos, de tus criaturas, Señor. Te pedimos que en esta noche use a tu hermano Rey con poder, con fuerza, Señor, que ministre tu palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que en nosotros haya un motivo, Dios amado, de ceder a tu palabra y ser transformado por tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro hermano Rey con nosotros. La paz de Dios sea con todos y con todas. Un abrazo fraternal en esta hora. Ha hecho un día hermoso, ya empieza a hacer brisita. Espero que pronto se vaya el calor para aprovechar este periodo que se pone más fresquito. Damos gracias a Dios por esta noche, gracias a Dios por este encuentro, gracias por esta plataforma que nos permite tener esta coinonía, este acuerdo, este lugar de reunión desde la sala de cada uno de nuestras casas, en donde todos estamos unidos, ¿verdad? En este momento. Gracias al Señor por eso. Nos encontramos en el primer trimestre del libro del discípulo. Siempre me gusta ponerlo un poquito en contexto. Me gustaría que ustedes tuvieran el libro para que pudieran seguir lo que estamos diciendo. El título de este primer trimestre es La ley de Dios es el amor. Este amor de Dios que trasciende a la ley y se convierte en ley, lo hemos visto en acción en estas 3 lecciones que hemos estudiado en las últimas semanas. Es un amor que está por encima de lo ritual, de la ley, por ejemplo, del lavado de manos, de lo que está limpio por fuera, pero corrompido por dentro. Está por encima del sábado, que servía para oprimir y manejar a las personas, en vez de ser el encuentro con ese Dios que nos invita a usar el sábado para la sanidad integral y el reposo en el Señor. Y la semana pasada pudimos ver el fundamento de ese amor, que es la palabra de Dios y la autoridad que brinda esa palabra cuando la obedecemos. Esa autoridad que tenía Jesús, que estaba por encima de la autoridad de los fariseos. Esta semana el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor, nos habla de cómo esta ley de Dios va por encima de la ley humana, esta ley humana que condena, que señala y que castiga. La ley de Dios convertida en amor nos enseña que la manifestación más grande del amor es el perdón. Sin amor no puede haber perdón. Suena casi paradójico. ¿Cómo puedo amar al que me ofendió? Es la pregunta. Más aún, ¿cómo puedo perdonar al que me hizo daño? El perdón es la manifestación más grande del amor de Dios, que siendo nosotros y nosotras sus enemigos, nos perdonó de todas nuestras faltas y pecados y nos hizo hijas e hijos suyos por medio de la persona de Jesucristo. Un amor y un perdón que nos invita a amar y perdonar de igual manera a aquellos y aquellas que nos ofenden. Por eso la lección de esta semana lleva por título Jesús perdona. Durante su ministerio terrenal, Jesús enseñó que el amor está amarrado al perdón, un perdón que debe ser decisional, inagotable e incondicional. Un perdón que por ser el producto del amor no da lugar a resentimientos o, como decimos en el barrio, es un perdón que no puede tener hard feelings. Por eso el texto áureo nos llama a ese perdón que no señala ni condena, porque nosotros y nosotras no solo hemos sido perdonados por medio de Jesucristo, sino que todos los días volvemos a cometer diversas faltas y ofensas, no solo contra nuestro Creador, sino contra nuestro prójimo, es decir, contra aquellos y aquellas que no se escapan de los juicios y prejuicios de nuestros egos y de nuestra manera de ser. Aquellos que matamos con nuestro silencio, con una mirada de desdén y con el rechazo castigador con el que a veces nosotros actuamos. El texto áureo nos invita y nos dice en Juan 8:11, la parte B del texto, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje nos hace pensar no solo en el perdón sin condena,
también nos hace reflexionar que posiblemente esa mujer que exhortó a no pecar más haya caído nuevamente en pecado de igual manera en que nosotros y nosotras caemos nuevamente en pecado y volvemos a necesitar ese perdón que nos ofrece el Señor. Los objetivos para esta noche son los siguientes. No sé si tienen por ahí la presentación para poder compartir los objetivos. El primer objetivo para esta noche es afirmar la trascendencia del perdón de Dios centrado en el evento misericordioso de la cruz. La manifestación más grande del amor de Dios se encuentra en la cruz. Fíjese que la cruz, para los hermanos católicos, muestra a un Cristo crucificado, herido y maltratado. Al mirar el Cristo crucificado, nos recuerda el amor, la misericordia y el perdón. La imagen de un Cristo escarnecido nos recuerda que ese era nuestro lugar. Ese era el castigo que merecíamos por nuestras faltas y pecados. Pero el amor de Dios fue tan grande y lo depositó todo en Jesús, que lo envió a morir por el pecado de cada uno de nosotros. Mirar la cruz debería ser nuestra motivación más grande para perdonar las ofensas que recibimos. Por eso, el segundo objetivo nos llama a perdonar a los que según nuestros criterios humanos nos han fallado. Vivimos en un mundo complejo, donde todo ofende y todo es bullying. La tabla de los valores y por consiguiente de las ofensas se ha desbalanceado y nos hemos vuelto muy laxos o flexibles para algunas cosas, pero muy rígidos y ofendidos para otras. Las redes sociales sirven de escudo para dar rienda suelta a expresiones y comportamientos ofensivos, pues nos sentimos protegidos por el supuesto anonimato que nos dan las redes. Hace unos días hubo un accidente en donde una persona de la tercera edad, un sexagenario, sufrió un accidente mientras iba de paso a una panadería y alguien escribió en los comentarios qué caro le salió el pan. Y cuando vemos ese tipo de comentarios, vemos que hoy en día ofendemos con sencillez y nos sentimos sencillamente ofendidos por cualquier cosa. Por eso el perdón se ha convertido en algo escaso. La gente hoy en día se ofende, la gente hoy en día no perdona. Por eso no siente empatía para perdonar con la misma facilidad con que quiere ser perdonado. Así que el tercer objetivo nos invita a recordar que debemos aceptar y celebrar que Dios nos ha perdonado y vivimos bajo los efectos gloriosos de ese perdón. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 14 al 16 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Por lo tanto, vivimos en el periodo de la gracia. Y eso debe ser un recordatorio maravilloso de que su gracia nos alcanzó y vivimos bajo los efectos de esta bondad inmerecida. Y eso debe recordarnos además que debemos otorgar el perdón como una forma de agradecimiento por esa abundante gracia que recibimos por parte de Dios. El cuarto objetivo nos invita a reconocer que el signo que define el carácter de Dios es el amor que perdona y que es la teología central del Nuevo Testamento. Si usted dice que es creyente, pero tiene dedos amarrados con alguien, y más aún, usted tiene dedos amarrados con la familia de la fe, entonces, sin ánimo de ofender, usted está mintiéndose a sí mismo y cree que le está mintiendo a Dios. Jesús le enseña a los fariseos y a la iglesia de hoy que la característica fundamental del amor de Dios es el perdón. Es el amor que alcanza a todos y a todas y nos dice que no debemos ser tan estrictos ni con el prójimo ni con nosotros mismos,
que las opiniones no son la verdad y que la verdad puede ser dicha con amor para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El pasaje de esta noche nos recuerda que vivimos en una humanidad que es pecaminosa. Suena cruel, pero es así, porque la desobediencia humana trajo el pecado a la humanidad que separó a los seres humanos de Dios. Y esto es la definición de pecado. Es decir, esta es la definición más simple del concepto pecado. A las personas se les hace difícil entender el concepto pecado en este mundo moderno en donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Por eso me gusta esta definición, porque nos permite entender el concepto de manera simple. Véalo con un ejemplo. Si usted tiene una persona que ama y comete un acto que la hace perder su confianza y rompe su relación, eso es lo mismo que pecado. Pero cuando es en relación con Dios, nuestra desobediencia fue una falta a la confianza que tenía el Señor en nosotros y nosotras. Y esa misma desobediencia continúa siendo la causa de enemistad entre la gente y Dios. Ante esta separación de la humanidad con Dios, llega Jesús a restaurar esta relación entre Dios y la gente. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Este verso se lo deben saber de memoria. Alguien que nos pueda recordar qué nos dice Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, Que ha dado a su Hijo unigénito, Ajá. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos recuerda que el perdón de Dios tiene el propósito de restaurar no solo nuestra relación con Dios, sino que busca que el ser humano vuelva a su estado natural de hijos e hijas del Creador, disfrutando de todas las promesas que hay para aquellos que pueden corresponder a un amor tan grande, incluyendo promesas de sanidad, vida abundante y vida eterna. Así que enmarcado en ese amor tan grande, el pasaje de hoy nos presenta una historia hermosa y una manifestación de ese perdón que no condena. Un pasaje lleno de amor en donde en la imagen de esta mujer adúltera nos vemos reflejados todos y todas. Jesús nos lleva más allá y nos recuerda que aunque nos parecemos a la mujer, muchas veces nos comportamos como los fariseos, olvidando que fallamos y que bueno, no hay nadie. Jesús no juzga a nadie y me fascina la forma en que Jesús confronta mediante la exposición de nuestras propias debilidades, para que no perdamos de vista que todos y todas necesitamos ser alcanzados por el amor y el perdón. Este pasaje es una continuación del capítulo 7, en donde las autoridades cuestionan la autoridad de Jesús y el origen del Mesías. La discusión tenía el fin de buscar la manera de arrestar a Jesús, pero la discusión terminó con todo el mundo disperso. Pero puede ser ese deseo de arrestar a Jesús lo que da inicio al relato de este pasaje. Antes de ver el pasaje, vamos a ver la grabación que buscamos para el texto, para no tener que leerlo, a ver si nuestra host nos permite compartir este video con ustedes. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. ¿Así que también ustedes se han dejado engañar?, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No. Pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló.
¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Ese es el pasaje de esta noche. Espero que hayan podido recoger lo que el pasaje representa y lo que el pasaje nos quiere transmitir. Y si se fijan, el pasaje comienza desde el capítulo 7, en el verso 53. Cada uno fue a su casa. Así que, viéndolo desde ese contexto, vamos a verlo desde ese mismo lugar. Veamos el pasaje de la mujer adúltera, que se encuentra en Juan 7, verso 53, y el capítulo 8, los versos 1 al 11. Y vamos a ver ahora mismo los versos 53 del capítulo 7, versos 1 y 2 del capítulo 8. Y dice la palabra de Dios: cada uno se fue a su casa, pero Jesús se dirigió al monte de los olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. ¿Qué les parece esta imagen de Jesús? ¿Qué les parece lo que vieron en el video? ¿Qué les dicen estos primeros versos, desde el verso 53, el 1 y el 2? ¿Qué les impresiona? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué los marca?
¿Qué nos enseña el evangelista Juan en estos versos sobre la figura de Jesús? ¿Qué nos enseña Juan, el evangelista Juan, en estos versos sobre la figura de Jesús? ¿Qué nos dice de Jesús? Buenas noches, Rey. Yo puedo entender Saludos, aquí Rosita. en Ajá, el verso 1, no sé si me escuchas bien. te escucho muy bien, sí, adelante. En el verso 1, yo puedo entender que Jesús se retira a orar al Muy monte bien, de los olivos. Se ok, retira a orar, ¿verdad? Para tener dirección, no dice, este, y entre esas horas de la noche, entiendo, ¿verdad? Que buscando dirección para lo que acontece con estos escribas y con estos fariseos que están buscando la manera, la forma de cómo acusarlo ante cualquier situación, cualquier milagro, que es lo que prácticamente, que es lo que ellos no entienden que Jesús ajá. está haciendo. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho esta imagen, Rosita, y no sé si pueden ver lo lindo de esto. Primero que nada, el verso 53 es que está amarrado y dice que cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y es precisamente lo interesante. Cada uno fue a su casa, pero Jesús no tenía casa, no fue a su casa. Él tenía lugares donde él pasaba la noche y se dice que tenía casa en Capernaum, pero él va al monte de los olivos y me gusta mucho porque precisamente eso es lo que él hace. Él se está retirando, él se aparta, él busca ese encuentro, esa comunión con Dios. Y nos dice que al amanecer, ¿qué fue lo primero que hizo? Al amanecer, Que fue al templo fue al templo. a Miren esa enseñar. relación. Está retirado y va al templo al otro día temprano en la mañana, ¿verdad? Y yo les pregunto en esta noche, ¿alguien ha ido a un retiro de la iglesia? Puede hacerlo así con la manita en los comentarios, puede compartirlo verbalmente. ¿Alguien ha ido a un retiro de la iglesia? Un retiro espiritual fuera de su casa, que se fue a un lugar aparte, con, ya sea con un grupo de personas, ya sea solo. La iglesia antes hacía muchísimos retiros fuera del templo y llegué a participar en algunos. A los jóvenes les daban muchísimos retiros. Nadie ha ido a retiros. Eh, Sí, sí, tengo un... Ajá, cuénteme. Entonces la pregunta es, ¿cómo regresa usted cuando va al retiro? ¿Cómo regresa cuando va al retiro? más liviana. Liviana, muy bien. Pero Pedro. ¿Cuál liviana? ¿Cuál liviana? Mira, tengo un amigo que conozco, el muchacho que me corta el cabello, y me dice que fue un retiro que estuvo desde el jueves hasta creo que hasta el sábado, domingo, y dice que llegó tan liviano que la esposa pensaba que él levitaba, que no caminaba, que él flotaba en el aire, de lo liviano que estaba. Y, y, y esto, ver a Jesús que hace esto, nos da un ejemplo. Dice Blanca que regresa uno diferente, ¿verdad? Regresa diferente. Y tal vez sería bueno ver de qué forma se puede volver a llevar a cabo este tipo de retiro espiritual para la gente de la iglesia y tal vez irnos un fin de semana a algún lugar y darnos recursos y estar en esa comunión con Dios. Dice que para Jesús lidiar con su misión, con su ministerio, con los fariseos, como bien dice Rosita, había que hacer pausa. Y a veces cuando vemos y escuchamos los evangelios, yo particularmente, muchas veces cuando veo a Jesús lo que hace, le comento a Gloria, me encanta ese Jesús, me encanta cómo tiene la palabra perfecta, me encanta cómo tiene la respuesta adecuada, estruja a los fariseos sin molestarse, porque uno a veces quisiera estrujar a dos o tres personas, pero a uno se le sube la sangre en la estrujada, pero no, él estruja a los fariseos sin molestarse, él sana, exorciza, camina sobre el agua, resucita muertos, y yo pienso que si queremos llegar al nivel Jesús de grano de mostaza que mueve montañas,
Tal vez deberíamos irnos de vez en cuando al Monte de los Olivos y amanecer en el templo y leer la palabra temprano para que estemos preparados para lo que venga, como Jesús estaba preparado para lo que venía, que son los versos 3 y 4. Y alguien nos puede leer los versos de la acusación. Estos son los versos de la acusación, los versos 3 y 4 de Mateo 8. Alguien que nos los pueda leer, por favor. Los versos de la acusación. Versos 3 y 4. Sí, de Mateo 8, versos 3 y 4. ¿De Mateo o de Juan? Mateo de Juan. Juan. No, perdóneme, estoy perdido, es Juan. Gracias. Gracias por la corrección. Me Ok. perdí. Ya me fui de retiro. Adelante, Iris, perdónenme. Juan 8, 3 y 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mira qué cosa interesante. ¿Qué les parecen estos versos? ¿Qué tú ves de estos versos, Iris? En tus palabras sencillas, esto es un foro abierto. No sientan pena por decir lo que ven, porque este es un texto maravilloso, hermoso. Cuéntame, Iris, ¿qué tú ves de esto? Que llegan estos hombres ahí, tiran a esa mujer ahí, Le hicieron juicio, le hicieron hicieron... muy... Ujú. Pero hay unas cositas que nos sorprenden y nos llaman la atención. Primero, llevan a esta mujer, ¿verdad? ¿Y qué cosas hay implícitas en el hecho de que llevaran a esta mujer, a esa mujer, La sorprendieron en adulterio. la sorprendieron en adulterio, pero ¿por qué a ella y por qué el hecho de ser mujer es tan importante? Bueno, Alguien que en pueda. esa época la mujer no tenía voz ni voto. Así mismo, Iris, dilo sin pena. No tenía voz ni voto, esta mujer no tenía nombre. No ¿Qué tenía más? ¿Qué más? nombre, no servía para nada. No, ¿verdad? Era como un instrumento, era un utensilio en ocasiones. Sí, ¿Y qué más? Esto de la mujer, ¿verdad? sí. Ajá, sí, adelante. ¿Quién? No Te sabe de escucho, Ari. cuántas veces ellos habían adulterado y no los llevaban a ellos. Ajá, muy interesante, sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera algo compartir algo? Reyes, ellos creían que Sí, estaban cumpliendo la ley de Moisés. ok. Esto, Yo- me imagino que la llevaban también a Jastra, empujándola, claro, para hacerla más casi la, humillada, para hacerle la humillación más grande. claro, sí, humillarla hasta lo último, ¿verdad? Y dice que los escribas y los fariseos al parecer estaban muy ofendidos en su machismo de que esta mujer hubiera hecho una cosa como esa, ¿verdad? Había un Pero, menosprecio y querían pero, resaltar la vergüenza que ella pudiera estar pasando, ¿verdad? Para ellos, esta mujer, sí, adelante. Porque ellos, quizás de los mismos que la querían apedrear, habían estado con ella. También. ¿Pudiera ser? Claro que sí. Sí, Acuérdate claro que que sí. para enjuiciar todo el mundo señala, ¿verdad? Ajá. Ella no podía pecar sola, tenía que haber un hombre. Así que quizás de ese grupo que la señalaba, ¿cuántos de ellos habían caído con ella, verdad? Eso es como un entre líneas. Sí, muy bien, posiblemente. ¿Alguien más que quería sí, compartir algo? Ajá, sí. Pero es interesante ver ese ajá. proceso primero. La ley judía dice que para tú poder culpar a una persona tienes que tener 2 testigos. Ujú, Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué se la llevan a Jesús si ellos no creían en Jesús? muy bien. Entonces, Eso, ¿por qué le adjudican el poder de juzgar si ellos no creen en lo que él está diciendo?
Si ellos se Ok, creen superiores a él. claro, Así Sí, es. pero sí, eso muy es cierto. una pifia, eso es una pifia. Eso Ujú. es para ver si él cae, ¿verdad? Así A ver, Ok, porque acuérdate que él es un hijo de la época, así que se supone que cree en la ley como ellos. Ujú. ok, claro. Y sobre todo eso, que Jesús creía en la ley. Él había aclarado que él no venía a eliminar Rey, la ley, sino que él La venía a cultura. hacerla cumplir, Rey, ¿verdad? quizás yéndome por la línea de Judy, quizás también ellos lo que buscaban que él sea el que tirara la primera piedra. Ah, Es viste posible, tú, que tanto sí, están buscando que él sea quien le tirara la primera piedra. Y ok, él lo que hizo fue que los miró, o sea, todos ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Me están trayendo, quizás pensando, ¿verdad? ujú, Uno, uno humano dice, pero te la vamos a llevar a este muchachito, ¿verdad? Que dice claro, que él sana y que sé yo, y perdona y que él ama tanto, a ver ujú, cuánto la va a amar o cuántas piedras le va a tirar. claro, muy bien, muy bien. Porque Mira, para ellos esta detrás de mujer Ujú. no tenía nombre, de- sí, Ah, detrás de Jesús iban todos ellos a tirarle piedras, a claro, caer con claro la que pobre sí. muchacha. Esta mujer no tenía nombre, no tenía sentimiento. Ellos la Mm, llevaron para allá y la tiraron ahí como un saco, ¿verdad? Y esta mujer es interesante, que era el pretexto para probar y juzgar a Jesús. Entonces, mm, lo interesante es que era una mujer acusada de un pecado que posiblemente, que sin duda incluía su cuerpo. Y en ujú. ese sentido podríamos decir que el adúltero que estaba con ella la utilizó tal vez, y había un intercambio, ¿verdad? Y Ujú. entonces los fariseos toman la misma posición que el hombre adúltero que estaba con ellos, con mm, ella. Ellos también la están usando para sus propósitos. Ellos también se están aprovechando. Y mire que esta mujer, ellos la llevan y el texto inclusive tiene ese título. Esta es la mujer adúltera. Ella Ujú. tiene un epíteto, ella tiene un sobrenombre, ella es llamada por su pecado. Y Ujú. vemos que los fariseos eran crueles y nos parece que esta crueldad farisaica era muy dura. Pero cuando nosotros miramos y nos examinamos, muchas veces actuamos nosotros también de manera parecida en nuestros Sí. prejuicios y decimos y hacemos cosas similares sobre las personas y también usamos epítetos fuertes para hablar del pecado de otros. Nosotros también a veces se nos pasan y decimos, mira, ahí viene la chismosa esa, mira, ahí viene la señora bochinchera esa, ahí viene el charlatán ese, ahí viene la vieja guillúa. Y usamos Así ese mismo mismo es. estilo farisaico de ellos y le ponemos el epíteto a esta persona que por nuestros prejuicios nosotros también juzgamos. Y es casi como si estuviésemos tomando esa persona y también tirándola al pozo de la vergüenza, al medio de la vergüenza, ¿verdad? Además, podríamos preguntar, como ya alguien lo comentó, ¿y dónde estaba el hombre? Porque esa mujer no iba a cometer adulterio sola, esa mujer comete adulterio con un hombre. ¿Dónde estaba el hombre? No estaba el hombre. Miren también lo interesante, la pusieron en el medio, de ahí debe ser de donde sale la palabra, tíralo al medio, ¿verdad? Porque la pusieron en el medio. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué la tiran al medio? ¿Por qué la pusieron en el medio? Yo encuentro Porque para aven- ar- avergonzarla ante los que estaban avergonzar. allí. Ok, muy Y bien. se dejó ver porque tenía quizás su rostro descubierto y Ujú, para que todos la vieran. sí, muy bien. Este, Rey, Ajá, yo sí, pienso que escogieron una mujer porque dentro de la sociedad de esa época, las mujeres, la opinión de las mujeres no contaba. Aunque ella ok, argumentara que era claro, inocente, porque se la sí. está declarando adúltera, pero no hay ningún testigo que la Ujú, acuse directamente. Ya ellos están claro. diciendo, esta es una adúltera, pero se supone Ujú, que según la ley del juicio,
tenían que venir 2 testigos y testificar que la vieron cometiendo el adulterio. Por Claro, lo claro. tanto, aunque ella argumentara que era inocente, no le iban a creer, no le iban a hacer caso. Al Ujú, contrario de que si hubiese sido un hombre. ujú, muy bien. Ellos querían que la balanza popular, la gente común, ¿verdad?, fuera convencida del veredicto de Jesús en un acto muy vergonzoso. Ellos querían darle dramatismo y a su doble intención, ya sea de juzgar a Jesús y a la vez usando a la muchacha de carnada, de instrumento. Querían avergonzarla al máximo a ella y a la vez ver que Jesús iba a hacer para que todo el mundo fuera testigo. Ellos ya estaban lapidando a esta mujer sin haber lanzado una sola piedra, porque la habían puesto a la vista de todos. Es como en una sociedad, como bien dice Judith, muy machista, donde la mujer no tiene opinión ni tiene forma de defenderse, ponerla enfrente de todos los hombres era algo muy, muy cruel, muy, muy despiadado, ¿verdad? Y la otra cosa que me llama la atención es que había sido sorprendida en el acto mismo. Y yo les pregunto, ellos dicen que había sido sorprendida en el acto mismo. Y si fue sorprendida en el acto, ¿dónde estaba la otra parte? No, y no solo eso, ¿cómo ellos podrían probar que había sido encontrada en el acto mismo? Es que eso del mismo me impacta. Ellos tenían que haberla seguido, ellos tenían que haber entrado a la habitación, ellos tenían que haberlos sorprendido en el acto, tenían que haberlos visto en la cama, porque aún verlos saliendo de la habitación no hubiera sido suficiente como para acusarla. O sea que la palabra era muy fuerte en el acto mismo. Y habían ciertas condiciones, como bien dice Judith, hacían falta unos testigos, no podía ser una sola especulación, había que tener las pruebas para acusarle. Y de hecho, ya en ese momento, en el tiempo de Jesús, por ese delito no se acusaba a casi nadie. No, no se acusaba a nadie. O sea, decir que una persona había sido sorprendida en adulterio era extremadamente raro, Bueno, porque no había forma de probarlo. Ajá. no se acusaban a los hombres. No, no, Hombres. y posiblemente tampoco a las mujeres, porque era muy difícil de probar. Bueno, vamos a contextualizarlo. Es tan difícil como probarlo hoy en día. O sea, hoy en día tú no puedes decir, mira, estaba el hombre con la muchacha en un restaurante, me está haciendo infiel. No, está comiendo, se la encontró, le invitó un café. No, que yo vi que le tocó el cabello, no le estaba sacando una caspa que tenía. Eso no, no hay forma. De ese delito no se acusaba a nadie, casi no ocurría. Así que vamos a ver los versos 5 y 6, que son la ley que acusa, según estos hombres, a esta mujer. Versos 5, 6, esto es la cita de la ley que la acusa. Veamos la ley, adelante. Versos 5 y 6, alguien que los pueda leer, compartirlos con nosotros. Versos 5 y 6. En la ley Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Alguien, por favor, que nos busque Levíticos 20, 10 y Deuteronomio 22, 22. Levíticos 20, 10 y Deuteronomio 22, 22. Hay unas cositas que marcan en ese pasaje que acaba de leer Judith y que vamos a ver ya mismo. Pero el primero que nos marca es en la ley. ¿Qué decía la ley? Vamos a buscar Levítico 20:10. 20, 10. ¿Qué decía? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Y si esa era la ley, ¿a qué ley estaban apelando estos señores? Porque allá había solamente una parte. Y de hecho, el texto de Levítico 20:10 dice claramente, si un hombre, o sea que hay una acción aquí en donde la misma Torá reconocía eh, la imposibilidad de la mujer de cometer el adulterio por sí sola. Más aún, el hecho de que la mujer, por su invisibilidad, si lo podemos decir de esta manera, ni siquiera ella es la acusada. El que menciona es al hombre, ¿verdad? Alguien que haya buscado Deuteronomio 22:22. Deuteronomio 22:22. Sí, adelante. Si un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, los dos serán condenados a muerte. Así acabarán ustedes con el mal que haya en Israel. Mira otra vez, vuelve a recalcar, si un hombre es sorprendido y entonces ya no da las atenuantes del delito, ¿verdad? Como dicen los abogados, es sorprendido acostado con una mujer casada. Los dos serán condenados a muerte y acabarán ustedes con el mal que haya en Israel. Y este texto es muy interesante porque esto de que acabarán ustedes con el mal que haya en Israel es casi la salida de la ley que Jesús va a utilizar para atender esta situación. Mire que la ley era para esa clase de mujeres y de hombres también, porque impacta muchísimo lo que dice el texto. Dice, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Qué será eso de esta clase de mujeres? Díganme algo, ¿no les sorprende esa frase? Y miren, lo busqué en todas las versiones y en todas las versiones dice exactamente lo mismo. A esta clase de mujeres. Despectivo a la prostituta. Sí, era despectivo, era ofensivo, era algo vergonzoso, era un ataque fuerte, muy fuerte. Entonces, vienen ellos y le preguntan a Jesús, ¿y tú qué dices? ¿Qué le sugiere esta pregunta? Esta pregunta que le hacen a Jesús. ¿Qué respuestas posibles esperaban ellos? ¿Qué les dice esta pregunta? ¿Y tú qué dices? Le dicen a Jesús. Ajá. Como si Jesús le fuera a dar la razón a ellos. Ok, como si Jesús le fuera a dar la razón a ellos. ¿Qué más? ¿Qué respuesta podrían esperar ellos que Jesús le hubiese contestado? Bueno, yo pienso que no tendría respuesta Jesús, que ellos piensan que ahí lo cogimos. Él no va a tener que decir. Ok, pensaron que por sí lo entramparon. Ok, ¿alguien más? Yo lo veo como si estuvieran retándolo. Como si estuvieran retándolo. Muy bien. A ver, ¿tú qué dices? Sí, ahí te atrapamos. Ya se te acabaron las respuestas. Ya. Fíjate, Rey, también podríamos pensar que ellos debieron haber pensado, analizado, bueno, si todas las leyes que nosotros le ponemos, él siempre nos dice algo contrario, pues le vamos a poner esta situación para que nos diga contrario, porque lo que ellos están buscando es acusarlo. Y si él dice que está de acuerdo con ellos, pues ya no hay motivo de acusación. Claro. Pues entonces ellos están pensando, pues le vamos a poner esta situación porque ahora nos va a decir que ella se puede ir, que no hay que acusarlo, que no, que la ley de Moisés está mal, y ahí es que lo vamos a coger. Ok, o sea que esto era no solamente un entrampamiento, era un entrampamiento para ellos bien pensado. O sea, en esta ocasión ellos dijeron, de esta no se escapa. Si dice esto, lo cogemos, si dice esto otro también. Es una respuesta en donde estaba mucho en juego. Esa respuesta era lo que ellos estaban esperando. Olvídate de la mujer, olvídate del hombre, olvídate del adulterio, olvídate de toda esta parodia que hemos hecho aquí. Lo que queremos es ver qué es lo que tú vas a contestar. ¿Cuáles eran las posibilidades? Si Jesús hubiera dicho
déjenla ir. ¿Qué hubiera pasado? Si nosotros hubieran dicho, dejen ir a esa mujer, La ¿qué hubiesen hubiera pasado? acusado de estar en contra de la ley, de la Torá. En contra de la ley, ¿verdad? Y entonces, si por otro lado él decía, no, muchacho, pídele un peñonazo a esa mujer está terrible. O sea, que ustedes me han dicho a mí, eso es lo que es vergüenza. ¿Qué hubiera entonces pasado? Pero entonces ellos hubiesen dicho a Dios, pero tú no eres el que dice que hay que tener misericordia y amor con todo el mundo. Claro, entonces Jesús estaría al mismo nivel que ellos. Él se volvería exactamente igual que lo que condenaba y tendría problemas con la ley romana que prohibía la pena de muerte en las jurisdicciones donde ellos dominaban. Es interesante que esto está en el contexto, ¿verdad?, de nuestra realidad política y social, ¿verdad? Ellos podían tener la pena de muerte, pero ellos no querían que nadie más la pusiera. El gobierno romano, el imperio romano, podía matar a alguien por crucifixión, pero ellos no permitían que le entraran a pedradas a nadie. Esa era otra razón por la cual este delito en este momento histórico tampoco era bien común. La intención era acusarlo a Jesús y ese punto lo aclaramos en el verso 6. Pero Jesús, ¿qué hace Jesús ante este cuadro, ante esta pregunta, ante esta mujer que le llevan allí? ¿Qué hace Jesús? Él se inclina a escribir algo en el piso, Él se inclina a en, escribir en el suelo, perdón, en el en suelo, en la arena, en la en tierra. la tierra. Sí, se pone a escribir algo en la tierra. Y mire, no hay otro pasaje que narre que Jesús escribiera en la tierra con el dedo. Y hay otros pasajes en donde Jesús sí juega con fango, porque a Jesús le gustaba hacer ese tipo de cositas, ¿no? Cuando cogió al ciego que lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé, él hizo una pasta con fango y saliva y se la puso en los ojos, pero no hay otro pasaje que narre en las escrituras que Jesús escribiera en la tierra. Y hay algunas razones interesantes y abre muchas especulaciones, aunque el texto no lo menciona y no lo hace por lo extraño del pasaje. ¿Por qué primero que nada se inclina Jesús? ¿Por qué Jesús decide inclinarse? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se inclina? Ajá. Bueno, según Ujú. entiendo, él se inclinó para ponerse al nivel de aquella mujer, porque ella no podía hablar, ella no podía Ujú. defenderse. Sí, Eso podía ser una calumnia también, claro, de que a ella le están acusando de algo que ellos realmente quieren que suceda, que Jesús quede mal, ¿verdad? ujú, Ante ellos, pero como Dios es Dios, Él le tiró la foto y los retrató a ellos también. claro, sí, Cuando le dijo que tiren la primera piedra si ellos no tenían pecado, y dijo, bueno, en todo caso, si ella no lo ha hecho, eso pienso yo, ajá, le voy a dar a ellos el beneficio de que si ellos están mintiendo, por ejemplo, que no fuera ujú, cierto, porque ella no pudo hablar, ella no se defendió, claro, pues que entonces, en este caso que ella no pudo defenderse, le dice, pues vete y no peque más, claro, como si le estuviera dando la razón a ellos, pero a ujú, la vez los está incriminando, porque ahí es que había aprovechado para desarroparlos a ellos, que son tan pecadores como ella, claro, ok, porque muy bien, como no pudo encontrar, no hay ningún hombre ahí acusado, sí, y los que están ahí son hombres, no son mujeres. claro. Pero tienes razón en esto, él se inclina porque él quiere ponerse al nivel del pecador. Mire que estos hombres han llevado a esta mujer allí y, y cualquier ser humano, cualquier persona, aunque haya cometido la falta, se siente muy avergonzado de que lo lleven y lo presenten ante las otras personas. Al inicio de la clase les hablé de
cómo las redes sociales nos sirven para protegernos en nuestra intimidad, en nuestra oportunidad para lanzar ataques de odio en ocasiones. ¿Y, y qué pasaría si a la persona que lanza un ataque de odio lo persiguieran y lo buscaran y lo llevaran ante la persona que fue ofendida y dijeran, mira, este fue el que hizo el ataque de odio? ¿Cómo sería su rostro? ¿Cómo se sentiría de vergüenza? ¿Cómo se sentiría de lo que cometió? Y entonces Jesús se inclina para ponerse al mismo nivel del pecador. No es un acto, es un acto de sumisión, es un acto de reconocer que ustedes están creyéndose muy altos, pero hay que ser mansos, hay que ser humildes, hay que desinflar el ego, porque me gusta mucho el pasaje fílmico, el video que vimos, porque se ven los fariseos y los escribas todos alterados, todos peleando ahí, una garata, y Jesús tranquilo y se inclina. ¿Qué podría estar escribiendo Jesús en la tierra? ¿Qué podría estar escribiendo Jesús en la tierra? Hipócritas. Muy bien. Por eso se enojaron tanto. Muy bien, muy bien. Bueno, Muy yo bien. vi películas que eran en relación a eso y Jesús estaba escribiendo los pecados de cada uno. Muy bien, sí, se podría pensar que era eso. Sí, y es interesante porque la palabra griega usada para escribir, el uso que se le da de escritura, no es el mismo uso que se le da en este texto. Se podría pensar que era que escribía, pero el uso que se le da es como cuando tú llevas un registro de alguien. Es decir, si miras el texto griego escrito, la palabra que se usa para escribir es una, pero la palabra que se usa para llevar un registro o hacer un listado, hacer una categoría, es diferente. Y esa es la que se está usando en el texto. Era como llevar un registro de alguien. Y tal vez solamente Jesús se inclina y comienza a escribir o a garabatear para hacerlos desesperar, pero yo me inclino a pensar que sí, podría estar escribiendo lo que cada uno de ellos hacía, no necesariamente con el nombre, pero sí por la falta, La porque acción. así como es, ajá, sí, adelante. No, quizás lo que lo que estás diciendo, que es la acción de lo que ellos hacían, que no lo podían juzgar nadie porque eran maestros de la ley, eran fariseos, eran escribas, eran gente importante dentro de la sociedad, Claro. letrados. Y así se me ocurre pensar que así como esta mujer no tenía nombre para su pecado, el diablo nos llama por nuestro pecado. Jesús lo que está haciendo es simplemente dándoles un poco de su propia medicina. Yo escribo el pecado y mira a ver si en el pareo te aplica. Y escribo esto, uy, este como que te aplica a ti. Y escribo este y es el tuyo, ¿verdad? Es como si Jesús estuviera escribiendo cada uno de las faltas que ya ellos sabían que habían cometido sin el nombre. En el pareo tú llenas el blanco, ¿verdad? Así que vamos a la respuesta esperada de Jesús, la respuesta que ellos estaban esperando con loca ansiedad, en los versos 7 y 8. Alguien que pueda leernos esos versitos 7 y 8. Adelante. Alguien que nos lea, versos 7 y 8. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Muy interesante. Y al parecer la técnica de Jesús de hacerlos esperar estaba dando resultados. Los hizo esperar y desesperar e insistir en una respuesta. Pero también con este gesto de esperar, está bajando los niveles, está bajando la vergüenza de la mujer,
está reduciendo la tensión del momento y de lo que estaba ocurriendo. Y entonces él les invita a que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Vamos a ver, alguien que me pueda buscar, por favor. Mateo 7, los versos del 1 al 5. Mateo 7, los versos del 1 al 5. Alguien que me pueda buscar esos versos y compartirlos con nosotros. Mateo 7, versos del 1 al 5. Mateo 7, versos del 1 al 5. Ajá. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Hasta qué verso? Hasta ahí, hasta el 5. Muy bien. Ok. Gracias, Judith. ¿Qué tú crees, Judith? ¿Tú crees que Jesús les dijo a estos muchachos, mira, léanse en Mateo 7, del 1 al 5? Todavía Mateo no estaba escrito, pero pues más o menos. Le digo, Es lo que le está diciendo. Pero chico, ¿cómo tú vas a pretender que yo te diga que está bien que tú apedrees a una mujer por adulterio y qué hacemos con la lista de pecados que ustedes tienen? claro. Él les dijo, oigan, pero ¿por qué no se leen este verso que está allí en Mateo? Y tal vez este sería un buen texto áureo para la clase de hoy. Este texto de el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. La pregunta en esta noche es, ¿quién está libre de pecado? No sé, ¿cuánto debemos? Nadie. Y la pregunta próxima es, ¿cuánto debemos nosotros y nosotras? ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto le debemos a la gente? Hoy hablaba con alguien y me dice que ella es una persona creyente, pero que su compañero es ateo. Yo le digo, muy bien, y regularmente hay una relación bien cercana entre las personas que no suelen creer en muchas cosas, con ser poco agradecidos, poco perdonadores. No estoy diciendo que este sea el caso, no estoy tratando de llevar un prejuicio, pero le digo, mira, cuando tú reconoces que no es por tus propias fuerzas que ocurren las cosas, que no es solamente que tú eres omnipotente, que tú tienes todo el poder del mundo para realizar las cosas, entonces tú descubres que tienes una completa dependencia. Y la pregunta es cuánto debemos nosotros y nosotras. Le debemos al que nos prepara el plato de comida, cuánto le debemos al que nos lleva a tal sitio, cuánto le debemos. Y más aún, cuánto pecado tenían estos señores que aún en ese proceso tienen una intención malsana. Y es una intención malsana. Ellos querían, usando a esta mujer como un instrumento de su venganza, entrampar a Jesús. Y la pregunta es, este texto como texto áureo sería maravilloso. ¿Cuántas veces tenemos intenciones nosotras y nosotros malsanas y malintencionadas? ¿Cuántas veces estamos reclamando una supuesta justicia cuando realmente lo que tenemos es una mala intención? ¿Cuántas veces perdonamos nosotros y nosotras a quienes nos ofenden, aún sabiendo que nosotros somos lentos para perdonar y olvidar? Más aún, ¿cuántas veces actuamos con la mayor intención de no ayudar, como si entorpeciéramos lo que alguien quiere hacer simplemente con la intención de fastidiar a otro y con esas venganzas baratas que manejamos a veces en nuestras cabezas? Y más aún, ¿cuántas veces nos aprovechamos
de la vergüenza del ofensor para hacerlo sufrir más por lo que nos ha hecho. Y es algo que ha sucedido, que sucede y lo vemos a veces cuando la persona que ha ofendido siente que ha ofendido tanto y ha pedido perdón, pero la persona tarda en perdonar y lo quiere seguir haciendo avergonzarse, seguir haciendo sufrir más y lo tiene como si fuera esta mujer tirado en el medio para que siga sufriendo de la acusación que no termina. Vamos a los También, versos del 9. Ajá, adelante. también, Rey, quizás, ¿verdad? No se ve ahí, pero en estos tiempos, Ujú, cuando señalan a cualquier persona, ¿verdad? Por el pecado, es como una burla. Entonces ujú, eso deprime a la persona, la hace sentir menos y tiende lamentablemente algunas, ¿verdad? No buscan ayuda y tienden a quitarse la vida por claro. la opresión, por la burla, por la vergüenza de Ujú, que seguimos señalando, mira, es que ella hizo esto o aquel hizo esto y seguimos ahí, no tanto el adúltero, de todo tipo de, claro, de, de, claro. De falta, claro que de sí, claro. situación. Ujú. Y es interesante, lo vamos a ver en estos versos del 9 al 11, los versos finales o los perfinales, ¿verdad? Que eso que tú dices es muy cierto. Y la vergüenza del pecado es muy terrible. Jesús nos habla de eso en este mismo capítulo más adelante. Pero vamos a ver los versos del 9 al 11. Alguien que nos pueda compartir estos versos. Del 9 al 11, Rey. Por favor, sí, gracias. Del 9 al 11. Al oír esto, uno tras otros comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, le contestó ella. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno. ¿Ninguno te condenó? Ok, Una pregunta, ¿ninguno te condenó? ajá. Y ella Pues, le contestó. ajá, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Estos versos me encantan. Y al oírlo, uno tras otro comenzaron a irse. Y es interesante que dice que los primeros en hacerlo fueron los más viejos. ¿Alguien tiene una idea de por qué? ¿Alguien tiene una idea de por qué fueron los más viejos los primeros en irse? Fueron más inteligentes. Te quedó bueno, te quedó bueno. Sí, podría ser una razón, claro que sí. Muy bien, muy bien. ¿Por qué serían los más viejos? Porque habían vivido más Porque habían vivido más. Muy y hay bien. más Y, falta. Porque habían Ay, pecado más. la lista era más grande. también, Rey, Ajá, ninguno de ellos entre sí se puso a comentar nada, ok, claro. simplemente se fueron. Muy Como a bien, principio vinieron a ver, vamos a ver qué dice este, en esta ocasión se fueron enojados, sin ok. ningún tipo de comentario final. O se fueron avergonzados. Bueno, O se fueron. pero con la cara de lata que tenían, ellos no iban a pedir perdón a frente de todo el mundo. Ellos no iban a pasar esa vergüenza. Ellos se calladitos con su lengua mordita y sin Ok, ningún tipo de comentario final. Digo, ok. Sí, porque el Mira, Señor los confrontó
El Señor les Ok, puso de frente su propio pecado, ¿no? Su vida pecaminosa. Y ellos no se ok. iban a arriesgar a entrar en dimes y diretes con el Señor allí para que el Señor los retratara, los pusiera en la página de Cheo y todo el mundo se diera cuenta de los que se hacían pasar por santurrones eran tan pecadores como cualquier otro. Entonces, ahí me da con pensar que la forma de confrontar de Jesús fue bien contraria a cómo llevaron estos hombres a esa mujer. La Ok, llevaron a empujones, para apedrearla, y Jesús me da a muy mí con bien. pensar que Ajá, pasando el claro. dedo por la tierra, como dice la escritura, es como que Sí, todos somos tierra, todos somos polvo, ¿verdad? ok. Todos somos No lo había visto humildes y así. pequeños. Y la otra cosa, que su mano estaba entretenida, por usar una palabra, ¿verdad? Atenta, pasando ese dedo por la tierra. O sea que él no señaló con un dedo sentenciador a aquellos hombres, Ok, pudiendo sí, hacerlo. Y lo que claro. lanza es una declaración, ¿verdad? Lo que les dice es, los de ustedes, o sea, él no se puso ni de un lado ni del otro, el de ustedes, que entienda que no tiene pecado, pues que lance la piedra. O sea, los dejó a ellos mismos con su propio juicio. Él no los Claro. juzgó siquiera, los dejó a ellos mismos que se juzgaran a sí mismos. Mira, y eso no lo había visto de esa manera y está muy interesante, sobre todo porque ellos tienden a ser característico de ellos el estar con ese ego por allá arriba y el creerse que son tan grandes, tan especiales, tan pomposos y recordarles su destino final, que somos como ¿verdad? La flor del campo. Y mire que es interesante que los viejos, y me gusta lo de los viejos, veo la expresión y todavía me produce un impacto. Y es porque tal vez cuando uno es más joven no tiene conciencia, la misma conciencia de pecado que cuando es más adulto, ¿verdad? Posiblemente los jóvenes, cuando uno está joven, uno está en el furor de esta juventud y piensa que no se va a morir y que la vida está bajo el dominio de uno y que uno tiene el control de todo. ¿Alguien me quiere decir algo? Sí, Rose aquí. También, Rey, podemos ver que la mirada de los que estaban allí, que eran muchos, estaba Sí. sobre la mujer. Ahora cuando Ujú. Jesús le dice, entre ustedes, quien esté libre de pecado, estaban ellos mismos todos mirándose unos con otros. O sea, la mirada cambió, el entorno cambió. Ahora el Claro, revolú no es con la mujer, ahora el revolú es con todos nosotros, que somos los claro, que llevamos la ley y dirigimos, entre comillas, a un pueblo. claro, claro. Y entonces Jesús lo que hace es que está transfiriendo, está haciendo una transfusión de la vergüenza de ella y se la está devolviendo a ellos. La vergüenza que ellos le hicieron pasar, la humillación que ellos le hicieron pasar, él se las está devolviendo a ellos. Entonces, la vergüenza de la mujer se hace liviana porque ahora es compartida. Ahora estamos todos en el mismo medio, estamos todos acusados, estamos todos confrontados, estamos todos recordando que, que todos somos pecadores, ¿verdad? Y entonces se encuentra Jesús solo con la mujer porque ya no hay nadie que la acuse y le pregunta dónde están. Y esa pregunta es muy interesante. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y porque ya ellos no se encuentran, ya ella está liberada. Y ella le contesta, ninguno, Señor, me ha condenado. Esa mujer acaba de ser liberada. Es Esa rey, se mujer, hizo justicia, se hizo justicia. mira, El, mira, y lo más importante, Arsenia, esa mujer fue liberada. sí, Liberada. No sé si usted puede asumir el rol de esta mujer y usted sentir que es usted el que llegan allí, lo tiran, no puede defenderse, lo ponen en el medio y todo el mundo ventila públicamente su pecado más horrendo. así mismo Es una es. acción liberadora, es liberadora.
es una forma de liberarnos, porque mientras más avergonzados nos sentimos, más agradecidos, más aliviados deberíamos ser. Cuando nos sentimos libres del pecado, cuando nos liberamos, cuando sentimos el perdón, sentimos que se nos quitó una carga, ¿verdad? Y por eso Ujú. Jesús le dice, ¿dónde están? No hay, no hay condenación. Es un acto liberador. Es una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y podríamos pensar que este acto de Jesús es una licencia para pecar. Esto es muy importante, muy importante. Podríamos pensar que este acto de Jesús, que los fariseos no se sentían cómodos ante la presencia de Jesús. Y podríamos pensar que este acto de Jesús es una licencia para pecar, porque pensamos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hay una controversia muy interesante con este pasaje. No sé si alguien tiene una versión popular en su Biblia o en su Biblia electrónica. Cuando usted mira el pasaje desde el verso 53 del capítulo 7, verá que el versículo está entre paréntesis. Muy interesante. No me había dado cuenta hasta que miré el último verso 11. Está entre paréntesis. El manuscrito de este pasaje fue encontrado separado de los evangelios y se piensa que lo real del pasaje, es decir, los conceptos usados, como está escrito, la forma en que se trajo el relato, realmente le dan la veracidad al pasaje. Sí es un pasaje real, sí es un pasaje en donde Jesús hizo esto, pero los paréntesis sugieren que fue colocado en este evangelio sin necesariamente ser parte de él. Estos manuscritos muy antiguos, este estaba separado de todos los demás y se piensa que posiblemente este manuscrito había sido separado por el hecho de que el pasaje puede dar la impresión de que Jesús avalaba el pecado y más aún que Jesús permitía o avalaba o estaba tranquilo con este tipo de pecado en particular. Y tal vez por eso se piensa que fue separado el pasaje y luego añadido nuevamente. Por eso podemos afirmar que por el verso 11, ese no era el mensaje ni la intención de Jesús. De ninguna manera, ese era el propósito del pasaje. El verso 11 exhorta a la mujer a que no peque más. Y ese es el llamado para nosotros y nosotras esta noche. Esta es la parte más interesante del pasaje. Lo vemos más adelante en el capítulo, en este capítulo 8 de Juan, que esa es la razón por la que entra el tema de Abraham, que son los últimos pasajes del leccionario de hoy. El pecado y la ofensa son vergonzosos. Si usted los reconoce, tal vez por eso los más jóvenes no se sintieron tan confrontados como los adultos, los viejos. El pecado esclaviza y mantiene al ser humano sumido en un nivel bajo con respecto a Dios. Si usted piensa que está bien y que no comete pecado, está tan ciego como los fariseos y más aún, podría usted estar ofendiendo con la misma tranquilidad con que se come un Limber, porque es esclavo del pecado, pero no lo sabe y posiblemente ni le importa. El vete y no peques más, a mí como dice la pastora, me voló la cabeza, porque es ese texto que te dice, vete y no peques más, es una invitación a no pensar o creer que por el perdón y el amor somos impunes o salvos por siempre. Es una exhortación a perdonar, pero más que nada a recordar que nadie está exento del pecado y que todos necesitamos perdón.
Este texto está hermoso, maravilloso. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Vete y no peques más. Me gustó, me encantó. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre este último verso, sobre esta exhortación de Jesús? Sobre todo porque hemos estado hablando del perdón últimamente. Hace 2 semanas reflexionamos sobre la parábola del hombre, el hombre del rey que un hombre tenía una deuda muy grande con él y no, el rey le perdonó todo. Y es la misma situación, es como el perdonar toda esa deuda debió ser liberador para este hombre, pero él se encontró uno más adelante que le debía 100 monedas de plata y lo metió a la cárcel. Hemos hablado del perdón, de la ofensa, del perdón, del arrepentimiento y sobre todo del amor. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, nebulosa oscuridad? Rey, yo, Ajá. ay, perdón, Sí. Rey. No, Que, adelante. Uno primero y uno después. Adelante. nada, que quería comentar que me pareció interesante que tú lo comentaste al principio, que Jesús le dijo eso, ¿verdad? Vete y no peques más. Y lo más probable es que ella, pues obviamente, volvió a pecar y Ujú. tal vez incluso volvió a pecar con ese mismo pecado. Claro. Así que nada, es chévere que obviamente ella va a volver a pecar, tal vez incluso si sigue luchando con esa tentación, puede ser con el mismo pecado, pero yo estoy segura también que una experiencia traumática como esa, porque esa experiencia tiene que haber traumado a esa mujer, o sea, ella tenía que haber Claro, estado lista para que la mataran a pedradas en medio de, tú sabes, de ese lugar. So, ella, claro. ¿verdad? Obviamente eso no es algo que a ella se le va a olvidar rápido. Sí. So, incluso si ella volviese a pecar, pues nada, o sea, también estaba marcada por la experiencia de ser liberada de ese momento tan Ujú. tenso y horrible por Sí. la misericordia de Jesús. Así que, pues, siento que cada vez que ella volviese a pecar, ese recuerdo de esa experiencia con Jesús, pues la iba a Ujú. volver a tocar de alguna manera. Claro, claro. ¿Alguien Rey, más? a Sí. mí me parece que esto tiene una similitud con la gracia, Ujú. porque la gracia no es para que pequemos más, No. pero está No. ahí, Claro. está ahí para nosotros. Y Ujú. ella, él, vete y no peque más, él mirando la humanidad de ella también. Claro. Dice Michelle, Y la, tenía la y la posibilidad, nuestra. exacto, y la nuestra tenía la posibilidad de Claro, volver a caer, pero cada vez claro. que ella se recordada de ese vete y no peques más, también es muy probable que ella sintiera ese perdón de parte de Jesús y que aunque cometiera de nuevo un Ujú. pecado, suponiendo, pero es como dice mi tía, ella va a tener ese recordatorio también en su mente y muchas veces se da que la persona pues trata de dentro de esa gracia que está, si se le ha dado, de Claro, restringirse más de las acciones. No es que dejamos de claro, hacerlo, pero sabemos que tenemos una gracia ahí. Y eso me claro. parece que ya comenzó desde esa misión de Cristo, ya estaba dando esa oportunidad de esa gracia. Sí, sí. Mira, es interesante cuando nosotros leemos en la palabra que dice que Dios perdona todas nuestras iniquidades y nuestros pecados. La palabra iniquidad quiere decir l- una inclinación al pecado que nosotros tenemos. Es decir, yo posiblemente tengo una inclinación a cierto pecado y el otro tiene una inclinación a otro y el otro tiene una inclinación al otro y de esas inclinaciones de nosotros por cierto tipo de pecado es la que el maligno se aprovecha, es la que nos pone de frente para que nosotros tengamos la oportunidad de caer. Por eso la palabra nos dice resistid al diablo y él huirá de ustedes. Si esta mujer recibió el perdón y le invita a Jesús a no pecar más, pero ella
se deja seducir por la cuestión de este pecado que a ella posiblemente era su inclinación, pues ella simplemente va a volver a caer, pero si ella dice, no, fui perdonada, debo resistir, pues posiblemente las posibilidades de volver a caer son menores hasta que llega la restauración plena. Alguien decía antier que el día que no pequemos más es cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras estamos en este cuerpo, algo se nos va a escapar. El Espíritu Santo nos constriñe, nos redarguye, nos hace pensar, pero siempre en algún momento podemos fallar y todos fallamos. Por eso es la importancia de perdón, perdón. Tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. Yo creo que la clave para la sanidad es el perdón. Yo estoy seguro que sí. Yo he recibido perdón de mucha gente, ha sido maravilloso y siento, cuando pienso en gente que he ofendido y no he podido perdonarlos, me siento que aún estoy esclavo de ese momento. La falta de perdón esclaviza. La falta de perdón es realmente esclavizante. Debe uno tratar de liberar porque uno necesita paz. Uno necesita paz. Y no hay más que compartir y estoy muy agradecido siempre por su intervención, sus comentarios, su deseo de participar y muy, muy agradecido por este momento de compartir la palabra. Rey, ¿Nadie más? Pues vamos a la oración final. Ajá, una última opinión. ok. Que Sí, yo cuenta. también puedo entender que el perdón no puede ser selectivo. Te perdono a ti, no perdono a Gloria. El perdón, aunque uno, y que es difícil, aunque Ujú, uno no, quizás no haya hecho nada o contra la persona, uno también debe de pedir perdón, porque sí, la persona quizás está haciendo un juicio en su cabeza, o una idea de que uno le hizo algo, tentó claro. contra ellos, la señala, y Ujú, quizás es porque otro o alguien le ha dicho en contra, claro. y quizás pues esos pensamientos hacen equívoco, ¿verdad? El maltrato a los demás o hacia la otra persona, el entorno, ¿sabe? Claro. Y mientras más estemos en esa razón y lógica de que me hicieron sin ninguna razón, si no nos perdonamos nosotros mismos, ¿cómo podemos perdonar a otros? Claro, claro. Sí, por eso el texto que la pastora había reflexionado hace unas semanas decía, si alguien te ofende, llámalo aparte y sal de eso. Sal de eso, sal de eso. A lo mejor te Tres estás pasos. inventando toda una historia en tu cabeza que no existe. A lo mejor es real. La única forma de saberlo es llámala aparte y haz las paces y convérsalo y sal de esa duda. Debe ser que me estoy poniendo un poquito viejo y me hace pensar que, que todos debemos hacer ese ejercicio, de verdad, todos debemos aclarar las dudas. Que alguien va a estar con una cabeza loca y dice que no quiere hablar, que no quiere resolver, pero al menos tú hiciste el esfuerzo. Jesús da un proceso, un protocolo, un sistema para resolver este tipo de diferencias, particularmente con los hermanos de la fe, en donde no debería existir, y lo digo enfáticamente, este tipo de situación, pero Jesús da un protocolo para que todo se subsane. Y como dije en alguna reflexión que hablamos, el problema es que encontramos muy duro que la iglesia excomulgue o que el pastor excomulgue o que el pastor se pare, pero nosotros lo hacemos con los hermanos que nos ofenden y los dejamos de hablar y no los queremos ver y los miramos mal y queremos... No, estamos haciendo exactamente lo mismo que pensamos que la iglesia no debería hacer porque la iglesia es todo amor, somos todos bien chulitos, pero nosotros lo hacemos con el hermano y lo excomulgamos y no queremos comer más con él. Es cruel, es cruel. En la iglesia no debería existir eso. ¿Eh? Somos humanos en proceso de mejoramiento, decía el apóstol Pablo.
¿Vamos a hacer la oración final? No, vamos a esperar que la pastora nos despida en oración. Así que gracias nuevamente a todos y a todas. Este tema del perdón, esto es candela, me encanta. Así que hablamos de esto más adelante. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fraternal a todos y a todas. Continuamos con nuestra acción de gracias a través de las ofrendas, las cuales usted puede enviarlas por ATH móvil o simplemente las trae al templo el domingo con mucha alegría y con mucho gozo, porque el ofrendar, el diezmar, el talento son parte de nuestra adoración a Dios. Así que eso no es algo aparte, eso es parte de mi adoración. Yo adoro a Dios a través de mis diezmos, ofrendas, talentos y promesas. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Padre, les digo en esta noche, esta proclamación que ha sido y conocimiento para cada uno de nosotros. Bendice el dador alegre, bendice a todos aquellos, Señor, que al depositar la ofrenda el domingo la ve con ese gozo y esa alegría. En Cristo de Jesús te lo pedimos todos. Amén, amén. Amén, amén, amén. Continuamos con nuestra agenda de esta semana, así que este próximo jueves volvemos a tener altar familiar, pero a través de la plataforma Zoom, y ya en Oremos, en grupo ministerial y en el WhatsApp que yo tengo aparte de Zoom de amigos y simpatizantes, yo les envíe los cánticos que vamos a estar trabajando este próximo jueves, que es Tu gracia me alcanzó y Hermosos momentos. Oiga esos cánticos y usted también siéntese y busque qué texto bíblico están alineados a ese cántico, ¿verdad? Simplemente una tarea de que no tan solo me guste la melodía, la musiquita, sino que podamos extraer la promesa que tiene cada uno de estos cánticos que son tan edificantes y sanadores, ¿verdad? Así que ese es este próximo jueves. Tendremos eso a las 8 de la noche por aquí, por Zoom. Continuamos orando por nuestros enfermos. El papá de Nanet Rosario está en el hospital de la UPR en Carolina, en la habitación 313. Nanet está con él de día, Cubertier está con él de noche. Así que oremos por ellos. También oremos por Marian y su mamá, por nuestro hermano Nilton, por nuestra hermana Evelyn y Cristóbal, por nuestra hermana Erika, que está en línea, por el señor José Portela también, por Edwin, por Adriana, seguimos orando por Angie, Aníbal, el cuñado de mi hermana Anet, Priscila, la amiga de ella, en los familiares que están enlutados de nuestra hermana Anet, por Irma Peyot, que también solicitó oración, por Samuel, Diana, Raúl y Ruti, oramos por ellos también, y por Olvin. Así que tenemos un listado de gente enferma, muy extenso, y yo, más allá de que nosotros, el cuerpo de diaconado y esta servidora haga sus llamadas pertinentes,
Usted también, aquí nadie se enferma solo, aquí nadie anda solo enlutado, sino que usted, si no tiene el número, solicítelo, porque ese es parte del acompañamiento que la iglesia no debe, tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Porque somos hermanos, ahora digo yo como dice el rey, ¿nos amamos o cómo es el asunto, ¿verdad? Así que el amar significa llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Así que reímos y lloramos y proclamamos buen tiempo para todos. Así que el domingo volvemos a nuestro templo, volvemos a nuestro retiro a las 9:30 y termina a las 10 en punto. Y luego pasamos a nuestro culto de adoración y de alabanza, llevando la buena nueva. Yo quiero que Michelle, por favor, me apague un momentito la grabación porque tengo que dar un anuncio a la iglesia.